Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Bienvenidos a una nueva edición de Encuentro Central a través de la pantalla de la Televisión Pública de Uruguay y también a través de nuestras redes sociales. En el día de hoy vamos a recibir a 3 representantes de los movimientos sindicales para hablar particularmente de 3 temas vinculados a la campaña: seguridad pública, educación y empresas públicas, particularmente ANCAP. Por supuesto, como señalábamos en la presentación de Encuentro Central, sí vamos a hablar de educación, sí vamos a hablar de seguridad vinculados a la campaña electoral, pero también vamos a hablar ahora con Gerardo Rodríguez de ANCAP, precisamente como parte de la campaña electoral. Bienvenido y buenas noches. Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿pensabas a priori que ANCAP iba a ser un tema central de la campaña? ¿Cómo te lo imaginabas? ¿Viene, digamos, en las expectativas de lo que la Federación de ANCAP pensaba podía ser esta campaña de cara al próximo 27 de octubre? Sí, nosotros habíamos pensado que iba a tener una relevancia importante el tema en la campaña. En realidad en los últimos días creo que se le ha dado un poco más de visibilidad pública. Y bueno, nosotros nos preparamos desde el punto de vista, digamos, de la argumentación técnica, política, y también nos estamos preparando para lo que pueden ser los diferentes escenarios después de noviembre de este año, ¿no? Claro, sí, eso es fundamental, ¿no? Porque también estará dependiendo de los distintos escenarios de quien resulte finalmente ganador. El tema de la desmonopolización, el tema de la importación de combustibles, son los que más en estos momentos se pueden vincular a la campaña con relación a ANCAP. También el tema de los funcionarios públicos. Sí, en realidad el tema del monopolio es un tema central, ¿no? No se puede pensar en refinar petróleo en el Uruguay en forma escindida de la posibilidad de mantener el monopolio. Cuando se habla de la libre importación de combustible y se argumenta que ello haría rebajar las tarifas, bueno, nosotros decimos claramente que eso no es real, que no es así, y que realmente detrás de esa premisa lo que hay es el objetivo de hacer desaparecer ANCAP. En otros momentos históricos del país se intentó a través de otro mecanismo. El pueblo uruguayo logramos evitarlo en la década de los 90, en el año 92. En el año 2003 se intentó hacer una asociación, pero que también tenía encubierto la privatización de ANCAP, y ahora el mecanismo que se utiliza es de la caída del monopolio, que encierra, digamos, la meta, el cometido, digamos, de hacer desaparecer el ente. ¿Y por qué decimos eso? En el Uruguay, por un tema de escala, es inviable que exista un área de los combustibles en libre competencia. Es decir, hoy ANCAP importa 1 millón de barriles de crudo cada 20 días, y esa cantidad es la mínima admisible para acceder a un precio razonable en los mercados internacionales. En el escenario, digamos, de la hipótesis de estar ANCAP compitiendo con una empresa multinacional, eso llevaría a que ANCAP tendría que importar la mitad del crudo. Eso encarecería el precio del crudo y también el del flete, lo que redundaría en un aumento de tarifa. La empresa multinacional que estuviese, digamos, en competencia con ANCAP, le quedan 2 posibilidades: o vende el combustible un poquito por debajo de lo que lo hace ANCAP, acumulando una riqueza a costa, digamos, de todos los uruguayos, o de lo contrario, le hace una guerra de precios, la hace desaparecer y en poco tiempo termina imponiendo las condiciones de mercado. Eso es lo que sucedería si se liberara el mercado. Gerardo, ¿y por qué se insiste desde fundamentalmente el Partido Nacional que la importación de combustibles tiende a la baja, cuando lo que tú acabas de plantear en realidad está hablando de un incremento de los combustibles, en el precio de los combustibles? Bueno, en realidad ahí hay un objetivo histórico del Partido Nacional y en especial del herrerismo, que es contrario, digamos, a que en el área de los combustibles exista un monopolio y exista ANCAP como un ente autónomo que garantiza y promueve el desarrollo social productivo del país. Como te decía, en la década de los 90 se intentó privatizar las empresas públicas. Eso lo pudimos evitar a través de una gran victoria popular.
en el año 2003 se insistió a través de la metodología de la asociación de ANCAP, y bueno, ahora con otro mecanismo, con esta propuesta de hacer caer el monopolio, lo que hay detrás de eso indudablemente es hacer desaparecer ANCAP. Pero esto tiene más que nada una perspectiva, una dimensión política e ideológica, y no en términos económicos vas a redundar, digamos, en una reducción de tarifa, porque hoy en día el precio del gasoil y la nafta está 3 pesos por encima, digamos, del precio internacional. Esa brecha se viene achicando y te puedo decir con toda convicción que en los próximos meses probablemente termine desapareciendo. Es decir, para equiparar el precio de los combustibles en el Uruguay con el precio, paridad de importación, con el precio internacional de los combustibles, no es necesario hacer caer el monopolio, sino que seguir con la política que se ha instrumentado en los últimos tiempos, que lleva a converger un precio con el otro. ¿Y qué pasa con el tema de los subsidios? ¿Cuánto impacta todo esto? En realidad esto es algo que muchas veces la ciudadanía no tiene presente, pero los subsidios son un instrumento, digamos, de política pública que orientan el esfuerzo del Estado para favorecer los intereses de los sectores, digamos, más desprotegidos. En el caso de ANCAP existe subsidio al supergas, que es el combustible que se calefacciona y que utilizan, digamos, para hacer la comida, los sectores de menos poder adquisitivo. El subsidio al boleto, el fideicomiso del gasoil, digamos, que pagamos el gasoil 3,50 pesos más para subsidiar el boleto en todo el país, y esto en mayor o menor medida todos aquellos sectores que utilizan el transporte colectivo se ven beneficiados. El subsidio al flete, que hace que los combustibles lleguen a todos los rincones del país al mismo precio, y también el subsidio, digamos, a los biocombustibles, que hace que le devuelven dignidad a toda una zona del país que se vio afectada por una tremenda crisis social y que hoy en día es generadora de más de 4.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Estas son políticas sociales que de alguna manera se llevan adelante gracias a que tenemos un ente, digamos, autónomo que puede, que mantiene el monopolio, y a partir del monopolio decide las tarifas orientadas al beneficio de un segmento de la sociedad que pretende favorecer. Siguiendo con temas de campaña y vinculando ANCAP, el Partido Nacional está presentando una ley de urgente consideración, necesita 3/5 de los votos en un Parlamento que todavía no sabemos cómo va a ser, que evidentemente muy difícilmente cuente con mayorías propias en el escenario de que sea el Partido Nacional el ganador de la próxima elección. Y allí, dentro de esa ley, que muchos llaman ley ómnibus, porque no es de un solo artículo, sino que son varias decenas, está el tema de ANCAP, está el tema de la importación de los combustibles. Sí, incluso está en duda la constitucionalidad de la misma. Es una ley que se presenta y que si en 90 días no tiene una aprobación, queda, digamos, aprobada de facto, digamos. Es decir, no sé si el término corresponde, sí, pero sí. Que de alguna manera lo que evita es el trámite parlamentario y trata de incluir en esa primera decisión, digamos, una batería de medidas que incluye una cantidad de temas. En lo que tiene que ver con los combustibles, indudablemente apunta al monopolio, y bueno, nosotros vamos a resistir esa medida y veremos cuál es el mecanismo que nos brinda la mayor posibilidad de luchar, digamos, para que esto no se termine concretando. El tema de fondo en todo esto también tiene que ver con la soberanía energética en este caso. Sí, sin lugar a dudas. El tema de refinar petróleo en el Uruguay, desde la perspectiva de la soberanía y la autonomía energética, es el principal argumento, digamos, para defender esta actividad. Pero bueno, hoy se está tratando de instalar la subjetividad de que los combustibles son muy caros, que son los más caros de la región, cosa que tiene varias aristas. Es decir, nosotros no somos un país productor de petróleo, somos un país pequeño, dependiente, por lo tanto el hecho de no refinar en el Uruguay estaría profundizando esa dependencia y hacernos más
dependiente de lo que son las batallas geopolíticas que se están librando hoy en el mundo, en donde hay una realidad que, si bien somos dependientes del petróleo, en la región hay un importante déficit de productos refinados. Esto es importante decirlo, porque la gente cree que, bueno, se cae el monopolio y nosotros nos vamos a abastecer de Argentina o Brasil. En realidad nos vamos a ir a abastecer en cuanto al producto, pero también los precios que vamos a acceder al mercado internacional. Y esto tiene, de alguna manera, una problemática muy compleja, porque indudablemente no va el actor, digamos, que gestione la importación de combustible, no va a poder sintetizar todas las eficiencias que se dan en el mercado, porque indudablemente somos un país muy pequeño, ¿no? Y Gerardo, ¿qué pasa con el tema, también vinculado a temas de campaña, que se ha planteado esta vez desde el Partido Colorado, desde el candidato Ernesto Talvi, con respecto a los trabajadores públicos, los trabajadores del Estado? Bueno, en realidad ahí de alguna manera desnuda cuál es el proyecto político de la derecha, ¿no? El de achicar el Estado, pero además en áreas muy sensibles, porque indudablemente en los últimos años se ha crecido, digamos, la cantidad de funcionarios públicos. Lo ha hecho en la salud, en la enseñanza, en ingresos, digamos, que tienen que ver con la seguridad. Por lo tanto, esta propuesta del precandidato Talvi, y que además no es muy lejana a lo que es la calle, ¿no? A lo que propone la derecha en su conjunto, porque si dicen que van a hacer una gran coalición y van a gobernar en conjunto, bueno, de alguna manera cuando se sientan en una mesa para ponerse de acuerdo en el programa de gobierno a llevar adelante, la calle, en caso de ser electo, va a tener que darle respuesta a esta propuesta que hace Talvi, ¿no? No es que si no gana Talvi, la propuesta de reducir significativamente los funcionarios públicos no la van a llevar adelante, porque si piensan gobernar en conjunto, indudablemente van a tener que la calle va a tener que hacer ceder, digamos, a los condicionamientos que le ponga Talvi, que no son muy diferentes a lo que proponen ellos, ¿no? Que de alguna manera van a resentir la asignación de servicios públicos, y la van a resentir en lugares, como te decía, extremadamente sensibles, que tienen que ver con la educación de nuestros hijos y con la salud de nuestros hijos. Gerardo, y en este momento hay, digamos, se retoman trabajadores en ANCAP cuando llega el momento de jubilarse o por fallecimiento, en la actualidad. En realidad, esa propuesta de Talvi, por ejemplo, en la refinería, en poco tiempo te lleva a cerrar, porque en los últimos años, yo no tengo la cifra exacta, pero te diría que más de la mitad de la plantilla en la refinería, por ejemplo, que son unos 270 trabajadores, entraron en los últimos 5 años. Es decir, si vos estás 5 años sin hacer ingresos, sin reponer las vacantes que se generan por jubilaciones o porque se van del ente, tendría que cerrar la refinería. Y con eso debe haber muchas áreas que están en una situación similar, ¿no? Gerardo, te agradezco mucho tu participación hoy en Encuentro Central. Gracias a ustedes por la oportunidad. Bueno, nosotros hacemos una pausa y a la vuelta de la misma venimos con otros temas vinculados a la campaña de cara a las elecciones del próximo 27 de octubre. Bien, y recibimos ahora a Elvia Pereira de la Federación Uruguaya de Magisterios Trabajadores de la Educación Pública para hablar quizás del tema más relevante, o uno de los temas más relevantes, y vamos a ser justos también porque hay otros en ese orden de prioridad, pero este es fundamental, tiene que ver con la educación. ¿Y qué está pasando en esta campaña, cuando quedan muy pocos días para las elecciones del 27 de octubre, con este tema? Bienvenida, Elvia. Muchas gracias. Un gusto tenerte por aquí, como siempre. El gusto es mío, como siempre. Educación está en la campaña, educación está en las plataformas de los distintos partidos políticos, en sus programas de gobierno. Y educación aparece siempre. Aparece como botín electoral. Aparece en cada campaña, aparece el tema educación. Y algunos de los partidos dan sus visiones
a nuestro gusto o a nuestro entender, muy someramente. Algún otro hace algún otro tipo de propuesta, pero intentan, algunos por lo menos, el cambio de lo que hoy está. Algo que para nosotros es fundamental y es el tema de la participación. Se ha hablado durante años de participación, cultura de la participación, tenemos una ley de educación que habla de participación, está en la ley lo que es la participación. Y algo que para nosotros los trabajadores de la educación fue un logro, tal vez no todo lo que nosotros deseamos y queremos, pero sí algo fundamental, y es la participación de los docentes en el gobierno de la educación, por decir de alguna manera. Codicen sabemos que está integrado por 5 consejeros, 2 de los cuales, a partir del año 2010, son representantes de los docentes. En los distintos desconcentrados hay uno de 3. Aquí podemos plantear 2 cosas. El planteo de el Partido Colorado, donde claramente plantea la continuidad de los representantes de los trabajadores en la educación con algunos cambios. Y ahí es donde decimos sobrevuela algunos cambios, sin profundizar en cuáles. Otros como el Partido Nacional, que claramente dice no más representantes de los trabajadores en el gobierno de la educación. Y algunos argumentos que se dan y se escuchan en discursos es que los trabajadores de la educación somos los que obstaculizamos cambios en relación al progreso en cuanto a educación. Ahora, para nosotros es menospreciar la inteligencia de los ciudadanos, del uruguayo. Creer que 2 en 5 integrantes de un consejo, como el Consejo Directivo Central, 2 en 5 pueden obstaculizar algo, no, simplemente es algo matemático. Sí. 1 en 3 podría obstaculizar, no. Entonces dirán, entonces ¿por qué hacen tanto hincapié los trabajadores y las organizaciones sindicales con respecto a la representación? Y son los pies sobre la tierra, decimos nosotros. Ahora, Elvia, en caso, esa regla matemática expresada sí está clarísima, pero en caso de que efectivamente sí se opusieran a los cambios, ¿por qué habrían de oponerse y a qué cambios? En cuanto a los sindicatos, sí. A nosotros, y es lo que quería manifestar cuando dije somos los pies sobre la tierra. ¿Qué quiere decir? Que es el vínculo que tienen los consejeros y el gobierno de la educación con las aulas, con lo que está pasando realmente en las aulas. Que nosotros como trabajadores de la educación tenemos la verdad, no la tenemos, pero sí tenemos la experiencia. Si estamos dentro de las aulas, si estamos en contacto permanente con las familias de nuestros niños, si estamos en contacto permanente con los niños y sus aprendizajes, estamos en contacto permanente con los centros educativos y su organización. O sea, ¿por qué no querer ese vínculo? ¿Por qué cortar ese vínculo? Digo, esta es una pregunta que habría que hacerse. ¿Por qué señalar a los sindicatos como que nos oponemos a progresos o a evolución cuando somos los que proponemos desde nuestro lugar, proponemos, no decidimos, ni queremos decidir, pero sí proponer. ¿Queremos incidir? Claramente que queremos incidir. Claro. Para hablar de educación, de la enseñanza en esta campaña, primero habría que hacer un diagnóstico. Y muchos partidos políticos parten de un diagnóstico donde la educación está hecha, por emplear un adjetivo que la califique, un desastre. Sí, efectivamente hemos escuchado y lamentablemente escuchamos eso. Porque hablar de educación, y claro, tenemos muy pocos minutos, hay que enfocarse en qué aspecto de la educación queremos profundizar. Y algunos deciden tomar el aspecto de resultados educativos. Y está bien, si así se decide. Otros tomar el aspecto de cuando el niño ingresa a la escuela. Ahora, nosotros pensamos un poquito más allá y decimos la educación del ser humano, la educación de los niños,
empieza cuando empiezan en la escuela, cuando ingresa el niño en la escuela, ya sea de 5, de 4, de 3 años. ¿Es ahí donde empieza? ¿O empieza mucho antes? Entonces, también esto le decimos a los distintos partidos políticos y a sus programas de gobierno, pensar qué aspectos inciden en la educación del ser humano y determinan los aprendizajes en los niños, en las niñas, en los jóvenes, en los adolescentes durante toda su vida. ¿Qué aspectos? ¿Empiezan cuando entran en la escuela o empiezan antes cuando son concebidos? O mucho antes relacionado a salud, alimentación, a embarazos adolescentes o no. Digo, hay una cuestión cuando pensamos en educación que hay que decir ¿qué miro? ¿Dónde estoy mirando? Elijo qué mirar, pero hay dimensiones que no pueden quedar por fuera, que son qué ocasionan ese aspecto que queremos mirar. Si miro resultados, digo, bueno, muy bien, ¿qué influye en esos resultados? Las desigualdades de origen no influyen, para nosotros sí, influyen y mucho, y no es para nosotros, es para cualquiera que pueda ver y pensar la educación en un conjunto, debería estar viendo que este aspecto es un aspecto que incide mucho y es la desigualdad de origen de los chiquilines. Ese diagnóstico no está cerrado todavía, para nada. Y lo que pasa es que si vemos como atomizados los temas y vemos las cosas por separado, así no podemos hablar de educación. Entonces, claramente, si tomamos una de las variables, podemos decir, es un desastre la educación. O podemos decir, tenemos chiquilines saliendo de las fronteras del país a presentar sus proyectos que ellos mismos crearon. O podemos decir, tenemos un porcentaje altísimo de estudiantes universitarios que son primera generación de estudiantes universitarios. Entonces, depende de dónde me paro, es donde voy a hablar de educación. Ahora, es por lo menos irresponsable hacerlo sin una visión de conjunto. Y al futuro gobierno de nuestro país sería bueno que pensara en que la educación debe ser tomada en cuenta a un nivel mucho más macro, donde cada una de las variables de incidencia tenga que ser tomada en cuenta para luego entonces sí ver qué aspectos se va a evaluar o se va a poner el énfasis. Exacto, a ver en cuáles de los aspectos. Claro. Pero es fundamental. Y ese tipo de políticas que se decidan llevar adelante, no solo con una mirada macra y de arriba, sino con una relación y correlación entre ellas. Claro. Si no, difícilmente podemos estar hablando de educación, porque no es que no nos alcancen los 15 minutos, es que no nos alcanza la vida para hablar de educación. Ahora, en el marco de la campaña también, no lo es todo, pero es un tema relevante el vinculado al presupuesto para la educación, del que tanto se ha venido hablando. Y allí, ¿dónde ves tú las diferencias, básicamente? ¿Dónde están los vínculos? ¿Qué se vincula a un presupuesto? Ahí está. Ese es el tema, porque tenés todas las variables que podés, de muy buena fe, cualquiera de los partidos y cualquiera de los programas de los partidos, indudablemente de buena fe plantean, nos parece que el camino va por acá. Bueno, falta, para que ese camino se dé, falta su correlación presupuestal. No es diciendo que no vamos a llenar las vacantes de los empleados públicos, pensando en que la educación pública del Uruguay es un porcentaje, más de un 80% de los niños, jóvenes y adultos van a la educación pública en el Uruguay. Entonces no es pensando por ahí en términos de recorte o en términos tan chiquitos, hay que pensarlo en términos macros, en términos amplios. Si yo quiero o queremos que nuestro país tenga ciudadanos educados, que puedan tener las mismas oportunidades de aprendizaje, son sujetos de derecho, y eso no está en discusión. Por supuesto. Son sujetos de derecho. Bueno, quiero esto, entonces ahí después hago un presupuesto. La Federación Uruguaya de Magisterio
le acercó en el evento que tuvimos hace pocos días, a cada uno de los candidatos o representantes de los mismos que estuvieron presentes, un documento, y en alguna línea de ese documento decíamos el presupuesto que la educación necesita. Y es eso, claro, el que la educación necesita para un país que quiera tener a todos los niños y niñas en el sistema educativo, que mirado desde sus orígenes, esas desigualdades, tengan una política que las contempla, que también tiene que ver con educación y condiciona el futuro de la educación de cada uno. O sea, tiene que haber un presupuesto que se ajuste a una educación de calidad. Que sea para todos la misma, no es que sea para todos la misma, sino la que cada uno necesita para poder desarrollarse. Capaz que dicho así dirán que utopía o que... No, es que de otra forma es muy difícil que cada 4 o 5 años no estemos otra vez pensando en borrar lo que hizo el otro para plantear cosas nuevas. Sobre todo porque además la matrícula ha tenido un crecimiento muy importante, porque inicial que no existía antes también, porque está la UTEC, porque está la UTU, porque la matrícula universitaria también ha crecido notoriamente, en secundaria también, por supuesto. Y si además algún candidato, y con buen criterio, ¿no? Piensa crear nuevos centros educativos, solos no se van a poder atender. Pero es impensable que ahora que la educación uruguaya, la educación pública uruguaya, ha tenido esta expansión, ha intentado salir de esta macrocefalia montevideana, con respeto pero de centralismo de país que tenemos, y se ha extendido hacia el centro del país, hacia otros lugares. Retroceder en lo que hemos avanzado sería justamente eso, un retroceso lamentable para nuestro país. Y eso, tú lo dijiste y acuerdo con eso, solo no se hace. La expansión de la matrícula a nivel inicial tiene que cubrirse con funcionarios que atiendan no solo el aspecto didáctico y educativo de los niños, pero que atienda la limpieza de los locales. Tenemos los comedores en las escuelas y en los jardines de infantes también, y hay que atenderlo. El comedor surge en las escuelas como, hace ya varios años, como para suplir una necesidad social. Bueno, hoy no está tan presente en todos lados, ni generalizado con ese fin. Está con un fin educativo, porque está dentro de una institución educativa. Para eso también se precisan recursos, porque hay quien tiene que cocinar, hay quien tiene que gestionar ese servicio, y que es impensable que eso no esté dentro presupuestalmente pensado dentro de ese presupuesto educativo. Nos quedan los minutos finales, pero te quería consultar qué viabilidad entendés tú también de cara ya, digamos, a la post-campaña, post-27 de octubre, puede tener un acuerdo nacional en materia educativa a nivel político, con una pata fundamental, en este caso, de los trabajadores de la educación, ¿no? ¿Te sonreíste? Pero... Me sonreí porque un acuerdo nacional de ese tipo tiene que estar fuera de campaña. No puede ser algo analizado y discutido dentro de la campaña. Hoy aún estamos dentro de la campaña. O sea, es muy difícil pensar en acuerdos que sean desprovistos de lo electoral. Claro, nosotros... no estamos ajenos, además como ciudadanos, como organización sindical, nosotros tenemos nuestras posiciones y nuestras posturas, pero lo que sí nos parece que de haber algo nunca puede ser sin los docentes o sin los trabajadores de la educación, nunca, porque hecho de esa forma quedaría en algo que no voy a deslegitimar, porque debe ser muy legítimo, un ámbito académico, un ámbito de experticias, un ámbito inclusive político, pero los docentes también somos seres políticos. Claro, por supuesto. O sea que no deberíamos no estar. Sí, bueno, queda mucho por delante todavía, me imagino, y ya dejando de lado el tema del acuerdo puntualmente educativo,
que el próximo año habrá que discutir el nuevo presupuesto, con un parlamento nuevo además, que vaya a saber uno cómo va a quedar conformado. Así que veremos qué pasa con todo esto. Gracias, Silvia, muy amable. Por favor, gracias a ustedes. Amigas, amigos, nosotros hacemos una pausa y ya venimos con otra invitada aquí en Encuentro Central. Es uno de los temas también de campaña, vaya si lo será, vinculado a la seguridad ciudadana, a la seguridad pública, y para hablar, en este caso también con otra persona entendida en el tema y que aporta desde su lugar, en este caso conduciendo el gremio de los sindicatos policiales. Patricia Rodríguez, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias a ustedes. Un gusto tenerte por aquí. Bueno, sin duda que el tema seguridad, yo no sé si, como decía Elvia Pereira en el bloque anterior, está vinculado a un botín electoral, pero es uno de los grandes temas. Depende también quién lo plantee, cómo lo plantee, si hablamos de la seguridad integral, entendiendo los cambios que tienen hoy las sociedades a nivel mundial y particularmente la nuestra. Sí, obviamente que lo decíamos el año pasado, cuando nosotros empezamos a hacer las reuniones con los diferentes candidatos a las internas presidenciales en ese tiempo, que la seguridad iba a ser uno de los temas que todos iban a utilizar. Algunos, como vos decís, seguramente con buenos propósitos y tratando de buscar alguna solución, y otros también como botín, porque es una de las cuestiones que están todos los uruguayos también pendientes de cómo solucionamos varios aspectos en torno a la seguridad pública. En el medio se dieron también algunas situaciones con el narcotráfico, algunas otras cosas que hicieron, las cárceles. Claro. Son todos temas que dan mucha tela para cortar. Entonces es obvio que está en el tapete y que también los uruguayos buscan soluciones, porque también es una realidad el crecimiento que habíamos tenido en lo que tiene que ver con asesinatos, con rapiñas, alguna otra figura delictiva que hay que buscar una solución. Sí, será complejo que hasta dentro de un propio partido político, como es el Partido Nacional, hay una propuesta que es impulsada por el senador Jorge Larrañaga y que no cuenta con adhesiones dentro de su propio partido, dejemos de lado en otras filas, pero que curiosamente tuvo muchas adhesiones en la participación de quienes impulsaron con más de 400.000 voluntades la posibilidad de tener precisamente esta puesta a consideración de la ciudadanía el próximo 27 de octubre, ¿no? Sí, esto ya nosotros lo vimos, como bien tú decís, con las diferentes reuniones que tuvimos, los diferentes candidatos, todos nos habían dicho que estaban en contra de la reforma, salvo obviamente cuando nos reunimos con Larrañaga, que en ese momento todavía era candidato a las internas, y de hecho nosotros le dijimos que por una cuestión elemental no íbamos a acompañarlo porque pensábamos que era la policía y que es la policía la que se debe de encargar de la seguridad pública, teniendo todos los recursos para hacerlo. Lo que faltaba era un poco más de respaldo jurídico, que en la campaña por algunos partidos se ha hablado un poco del tema, y que también a su vez teníamos una policía militarizada que puede ser perfectamente la Guardia Republicana. Por lo tanto, en realidad, obvio, como representante de trabajadores policiales, nosotros queremos lo mejor para nuestros compañeros y también que ellos puedan hacer ese rol y no tengamos que contar con otras personas para hacer lo que realmente podemos hacer. Lo que falta a veces es eso, pulir lo que nos falta para poder lograrlo. Claro, no te voy a preguntar por cada partido político en particular y su digamos, estrategia en estos temas vinculados a la seguridad, pero ¿sí crees que en general se ha hecho un buen diagnóstico? Hay muchos diagnósticos. Como bien tú decís, yo no soy experta en seguridad, que tiene que ver con la operativa. De repente lo puede hacer perfectamente alguien de más grado que yo o más experiencia. Lo que sí nosotros podemos hablar es de la parte de los trabajadores, porque vivimos la problemática todos los días. Entonces en eso sí nadie nos puede contar nada, porque tenemos una sede abierta todo el tiempo donde los compañeros van continuamente a pedir ayuda en diferentes situaciones. Que esas situaciones después obviamente se generan y trascienden a lo que es la seguridad pública. Cuando un trabajador está bien, obviamente que su rol va a ser mejor. Bueno, la seguridad es lo mismo. A nosotros en este caso nos toca la seguridad pública. Algunas cuestiones se repiten,
por ejemplo, como ser lo de las seccionales, de volver a de alguna manera a tener más personal y darle más andamiento. Algunos lo ven desde la perspectiva social o de involucramiento con el barrio Sí, o cercanía. con las cercanías, y también con la parte de policía, de la policía comunitaria, que en su momento tuvo un rol muy bueno, sobre todo en eso de hacer llegada desde otra visión del funcionario policial, no tanto en lo represivo, sino también en lo social. Nosotros eso no lo vemos mal. Vemos obviamente que también hay que buscarle la forma, ¿no? De que la seccional puede ser un gran... puede ser un gran nexo entre la población y sus funcionarios, sobre todo en el barrio o en el delito que allí se genera, es así. Ahora también no hay que desconocer que en su momento fueron formaba parte de mucha corrupción por esa independencia también que tenían dentro del ministerio. Entonces también por eso un poco se fue dejando de lado. Entonces hay que volver a poblarlas, porque tampoco es bueno tener una seccional. Nosotros recorremos mucho, recorremos de noche, hemos ido a la costa y hay 2 funcionarios. Entonces tampoco es sano eso. Hay que buscar la forma para que sean efectivas y que la gente a su vez tampoco les gustó que le sacaran su seccional, ¿no? Claro. Que era el lugar como de pertenencia, como en el que yo iba y me podía involucrar, y a la vez tenía más cercanía con el funcionario y podía de repente hasta brindarle más datos que me animo en confianza y en otros lugares no. Entonces eso es bueno. Hay que ver las 2 formas, cómo evitar que no se den situaciones de corrupción o que queden aisladas de lo que es la parte de monitoreo del ministerio, y formar, sí, que tengan un mejor andamiento y que sean más proactivas que lo que son ahora. Claro, siempre desde el punto de vista de los trabajadores, que es de donde estamos hablando, incide el hecho de que un candidato, en este caso Daniel Martínez, en el marco del debate que mantuvo con la calle Pou, haya ya nominado a quien puede ser su ministro del Interior en caso de obtener la presidencia. Y es jugar con las cartas vistas, ¿no? De alguna manera uno ya sabe por dónde va a venir el modelo, o por dónde, si bien legal dice que no va a repetir, digamos, algunas estrategias del ministerio, igual en el fondo se conoce. Entonces y también le da un changüí extra que a los otros que ya conoce el Ministerio del Interior. No quiere decir que sea el mejor candidato o peor, no estoy haciendo política, pero estoy diciendo que lo conoce adentro. Es un ministerio que es sumamente complicado y complejo. Debe ser uno de los más complejos, sin desmerecer a ninguno, por una cuestión muy básica, que tenés los mandos superiores, que tenés los mandos políticos, que tenés un montón de cuestiones, que tenés a veces dependencias del interior que parecen mundos aparte, que de repente vos vas a otro departamento y decís, ay, esto no se aplica, y en realidad somos una misma policía. Situaciones muy particulares que tiene este ministerio, que es muy grande, son más de 30.000 funcionarios, y que bueno, que lo hace ser bastante complejo. Pero en el caso de él es eso, creo que la ventaja de él es que ya lo conoce y ya puede también él tener una visión de por dónde ir o las falencias que tiene, y también a uno lo deja siendo consciente de quién va a tener enfrente, ¿no? Que bueno, alguno igual más o menos uno también sabe quién en el otro partido puede ser o lo que sea, pero está bien me parece que está bien que lo anuncie si tiene tanta certeza, y también era algo como que un secreto a voces, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, y en el caso de la calle Pou, ahí, si bien podemos pensar en un posible candidato a ministro del Interior, hay otro tema, y es el vinculado a una ley de urgente consideración, donde allí irían algunos artículos vinculados al tema de la seguridad. No hay mucho detalle todavía sobre este tema. Esta ley tiene algunas particularidades, es que habrá que aguardar cómo queda conformado el Parlamento, porque va primero a una Cámara, luego a la otra, y si en 90 días no se resuelve, esa ley queda firme si es que no se juntan los 3/5 de los votos necesarios para derogarla. En el Partido Nacional se ha hablado de que es la forma de impulsar leyes vinculadas a temas urgentes y que no demoren al pasar por el cernidor del Parlamento. ¿Qué visión tienen los trabajadores? Bueno, en primer lugar, no está tan claro en el Partido Nacional o el Partido Colorado quién puede ser el ministro, en este caso sí, de Interior, porque después
en un supuesto balotaje, eso va a ir a acuerdos. Entonces, en realidad, puede ser ministro del Partido Nacional como no. Exactamente. Porque puede ser uno de los ministerios que se negocie, digamos, hablando claramente. Entonces, no estaría tan claro cuál va a ser, si va a ser realmente el Partido Nacional que asumiera, si ganara un balotaje el Ministerio del Interior, o podría ser perfectamente un Partido Colorado o otro partido. Con lo cual tú también estás diciendo que una ley de urgente consideración dependerá de cómo quede conformado una posible coalición en caso de un triunfo del Partido Nacional. Y a mí me parece que sí, porque si va a haber una coalición vas a tener que escuchar al que va a colaborar contigo. No hacer no podría ser o no sería muy ético pasar por arriba de aquellos que vas a hacer el acuerdo. Digo yo, que es lo que le propondría si estuviera en la vereda del frente, ¿no? Entonces digo, en ese caso ellos no pueden decir a rajatabla voy a tener tal ministro, porque en realidad no lo sabemos. Va a depender mucho de los acuerdos posteriores a cuando se dé el balotaje. Y lo otro que me... hablando de la ley, los artículos que pueda haber vinculados a la seguridad. Nosotros con el Partido Nacional hemos coincidido en uno que fue un proyecto de ley que es parecido al nuestro, que tiene que ver con la legítima defensa presunta. O sea que en eso, la parte jurídica, capaz estábamos más cerca de lo que es el Partido Nacional en ese tema. En ese tema puntualmente. Sí. Con respecto al Partido Colorado, Sanjurjo, uno de los asesores de Ernesto Talvi, ha hablado de una suerte de tratamiento integral del tema seguridad. Y arranca puntualmente por el tema carcelario, que sé que es un tema que también le preocupa a los sindicatos policiales. Sí, obviamente que el sistema carcelario debe ser uno de los problemas a tener en cuenta y a solucionar en el próximo periodo de gobierno, sea quien sea, porque en realidad muchas veces los técnicos en seguridad, no yo, dicen que lo que se refleja en la cárcel es lo que uno refleja en la sociedad afuera. Claro. Entonces, en este momento tendríamos un panorama bastante tétrico de lo que estamos viviendo en las cárceles. Hubo un poco de aire con lo que fue la propuesta de la Guardia Republicana a tomar un poco las riendas de lo que va a ser la cárcel, a la parte de seguridad, de dejar bien delimitado la parte de seguridad por un lado, la parte técnica por otro, y la parte de educación. ¿Entienden ustedes que eso debería mantenerse, gane quien gane? Para mí sí. Es muy importante que el funcionario tenga bien delimitado su tarea y que no se contrapongan, ni tenga que hacer las dos. El policía ejecutivo no está para rehabilitar, está para hacer la seguridad y para otorgar la seguridad del centro a los que allí trabajan y demás, pero no debería, no está ni siquiera capacitado o formado para rehabilitar a ese interno. Está así para resguardar de todo lo que son las normativas y reglas y inserción social desde la parte de seguridad. Entonces estaría bueno que se mantuviera delimitado esos roles y apostar a una rehabilitación que realmente se dé, cosa que hoy en este momento no se está dando, porque en lugares como Ser Penal de Libertad, Concar, Cárcel de Canelones, súper pobladas y complicadísima la parte también de personal, y muy poco personal para muchísimos internos, lo que dificulta la tarea no solo de supervisión en la parte de seguridad, sino también la parte educativa o de formación para tratar de que ese interno no salga y reincida. Sí, si no es un círculo vicioso imposible de romper, ¿no? Lo que pasa es, ya lo hemos hablado acá, es entendible que una persona que le han asesinado a un familiar, un compañero, un amigo, lo que fuera, o ha sufrido el delito en carne propia, quiera que ese delincuente esté ahí, se tire la llave y se olvide. Porque es natural que uno lo entienda así, porque habla desde el dolor y de la vivencia que le toca vivir. Ahora, la realidad es que no va a pasar eso, entonces que esa persona en algún momento va a salir y que esperamos todos que salga de la mejor manera, porque si no va a reincidir no solo en el delito, sino con mayor violencia por todo lo que ellos viven también ahí adentro, que lo hace recrudecer lo que es la violencia. Absolutamente. Entonces tenemos que... nadie también se anima mucho a plantear el tema de las cárceles por perder votantes o no, por eso mismo, porque la gente es muy sensible al tema de las cárceles. ¿No? Decir,
interno, no me importa. Sí, cuando se habla de seguridad, el tema carcelario no es el primero en la lista. Pero ¿no? es por eso mismo, Claro. porque no trae muchos adeptos hablar de si vos tenés que financiar más o no. Y estaría bueno que también supieran todo lo que se va de presupuesto del Ministerio del Interior al tema cárceles. Muchísimo de presupuesto del Ministerio del Interior se va al tema cárcel. ¿Tenés porcentaje? No. Y yo la otra vez me tiraron más del 60%. Más del 60%. Es muchísimo. Entonces, viste, cuando te dicen, ¿tienen el mayor presupuesto? Sí, pero ¿para dónde Claro. se va cada cosa? Claro. Entonces habría que ver eso. Y también que realmente puedan tener una rehabilitación desde lo laboral, desde la inserción social, que realmente no estén con ese ocio, que es lo que a cualquier persona, no solo privado de libertad, a uno le pasa cuando estás, que no tenés trabajo, que no tenés un lugar, un vínculo, un objetivo, te va deteriorando Claro. la parte humana. Entonces estaría buenísimo que también se apostara mucho más a incentivarlo. Obviamente que no se puede obligar ahora, pero estaría bueno buscarle una forma a que sea medio Punta de no sé Rieles si es un buen obligatorio, ejemplo. pero que realmente tuvieran, Punta de Rieles es un buen ejemplo y estaría buenísimo que pudieran darse Replicarse en otros. estudiar y Exactamente, trabajar. Exactamente. Patricia, muchas gracias por acompañarnos. Sabemos Gracias que es un a tema muy ustedes. amplio, como Sí. siempre que quedan varios ítems por conversar, pero no va a faltar oportunidad de volver a encontrarnos. Gracias a ustedes y bueno, como sindicato también seguimos apostando y apoyando a los diferentes, como es un sindicato que se mantiene medio al margen políticamente partidario, podemos reunirnos con todos y tratar de buscar consensos, que estaría buenísimo también en la parte de seguridad. Que en el próximo gobierno se dé eso, consensos en seguridad de Estado, que sea un Sí, problema sí, de Estado política de y Estado. no político. Gracias, Patricia, nuevamente. A ustedes. Amigas, amigos, hasta aquí este encuentro central, que si ustedes así lo desean, nos volveremos a encontrar el próximo viernes a las 22 horas aquí en la pantalla de la televisión pública de Uruguay.